Y vamos a justificar en qué caso se hace la cirugía. Hay que recordar que la cirugía es el último recurso y como tal debe estar plenamente justificada. Entonces, cuando nosotros tenemos un vaso fracturado por algún traumatismo y esté teniendo derrames, y estos derrames pues estén existiendo en la cavidad abdominal, pues es lo recomendable es poner nuestros puntos de Halsted para controlar esa hemorragia. Entonces, tenemos nosotros aquí en cuanto a las indicaciones de esplenectomía y esplenorrafia, inclusive la torsión o dilatación gástrica aguda, también se recomienda de que se haga la extirpación del vaso. Lo único que sí tenemos que remarcar que solamente la esplenorrafia va a ser cuando hay una ruptura. Cuando hay una ruptura de vaso, hacemos nosotros la esplenectomía total. No existe en la cirugía como tal. La esplenectomía parcial no se hace, no se realiza, sobre todo en caso de tumores. En caso de neoplasias, no podemos nosotros quitar una porción de vaso para controlar ese tumor. No se hace eso, no se hace, se debe quitar absolutamente el vaso. Entonces, la torsión o dilatación gástrica aguda tiene también compromisos hemodinámicos y si recordamos que el vaso es un reservorio sanguíneo, siempre y cuando hay que valorar lo que se llama síndrome de reperfusión cuando hablemos de dilatación gástrica aguda, que considera que nosotros al momento de regresar el vaso a su lugar, el vaso siempre está al lado izquierdo, pero cuando hay una torsión gástrica aguda, el vaso viene a tomar el lado derecho como ya vimos en un esquema. Entonces lo que sucede es que, bueno, pues al tener el vaso del lado derecho, hay compromisos hemodinámicos. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que parte de la irrigación del vaso está dado por las ramas cortas de la arteria gástrica del lado izquierdo. Entonces vamos a tener compromisos graves hemodinámicos. Y vamos a tener también lo que se llama síndrome de reperfusión, al ser el vaso un reservorio sanguíneo y volver a su lugar al vaso, pues vamos a tener la presencia de radicales oxidrilo o hidroxilo que se van a perfundir a todo el organismo y el daño va a ser mayúsculo. Por eso se debe considerar el que nosotros tengamos la posibilidad de quitar el vaso en estos casos. Bien, también hay que considerar los factores de esplenomegalia. Siempre, y yo digo en los perros, después del 5º año, y sobre todo en los callejeros, vamos a tener, al ser un órgano linfoide del vaso, vamos a tener una ligera megalia, que con el paso de los años se va a ir acrecentando. Entonces, no les espante ver vasos muy grandes en animales aparentemente normales. Por la estimulación antigénica, que recibe como órgano linfoide al estar los perros en contacto con múltiples alergenos. Entonces siempre va a haber una megalia, No confundir una megalia con un tumor. Un tumor puede estar en la superficie del vaso, en la cabeza, en la cola o al centro. Podemos tener un tumor o en forma generalizada. Esto hay que tomarlo en cuenta para no cometer el error de que hay una megalia y entonces operemos. No podemos operar con una megalia. Las megalias son funcionalmente normales, entre comillas, porque el perro está recibiendo una gran cantidad de antígenos al estar en el piso. ¿Sí, Catarina? Perdón, doctor, ¿aquí con megalia se refiere nada más a las de vaso o tampoco podemos operar cuando hay, por ejemplo, cardiomegalia? Sí, bueno, hay que tener mucho cuidado. Qué bueno que me dice esto. Mire, estoy hablando exclusivamente de vaso, pero si hablamos nosotros de corazón, hay que tener mucho cuidado. Todos los animales cardiópatas deben ser considerados como un peligro en la anestesia. Todos, no hay uno solo que se libre, inclusive en humanos. No podemos hacer cuentas alegres de decir, entra con ASA 2, ¿no? Y pues, no, espérate. Si es un cardiópata, entra con un ASA 3 a 4. Entonces, no podemos nosotros, un paciente cardiópata o con megalia,
tener siempre y cuando obviamente hagan las mediciones del corazón, ¿verdad? Hay una tabla para medir el corazón y conforme esta tabla, diferentes razas son las que se miden los ejes cardíacos, que es el eje de la base al ápice y del cinturón del corazón. Conforme a las razas, pues ya se tienen tablas para hacer esta medición y saber si hay una dilatación o una megalia, una cardiomegalia. Esto obviamente, si sospechamos de algún problema, que vayamos a tener alguna complicación durante la cirugía, conviene que se haga la ecocardiografía, no nada más la radiología, sino la ecocardiografía, para saber funcionalmente cómo están esas válvulas y determinar con mayor precisión si se trata de una megalia o de una dilatación, que en ambos casos, sobre todo la dilatación, pues va a conllevar problemas muy graves durante el transquirúrgico y durante los procedimientos anestésicos. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Inclusive un perro cardiópata puede llegar a tener muerte súbita, Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, sobre todo para que la gente no se sienta engañada. Decirle, oye, tu perro tiene un soplo de, no sé, 4/6, 5/6. Aún en tu casa se puede morir. Si hay algún forcejeo, si hay algún estrés en tu perro mayúsculo, el perro puede llegar a fallecer. Entonces, para eso está el examen clínico previo a una cirugía, para la valoración del paciente y determinar el grado de riesgo con el cual va a entrar. Aún así, la megalia del vaso no va relacionada con la megalia del corazón. Puede haber un corazón perfectamente normal con un vaso megálico, pero los vasos megálicos lo van a tener ustedes casi en el 90% o más de los perros mayores del 5º año, por el grado de estimulación antigénica que tienen los animales al convivir con la naturaleza, al ser un órgano linfoide. No sé si quedó respondida a su pregunta, Catarina. Sí, muchas gracias, doctor. No, pero al contrario. Bueno, entonces, siempre que nosotros tengamos algún aumento en el vaso, hay que determinar si ese vaso tiene una megalia o si ese vaso tiene algún proceso tumoral. Existen biopsias percutáneas que se pueden hacer o a través de endoscopía, de cirugía laparoscópica, o bien una laparotomía para tomar un pedazo de tejido y enviarlo al laboratorio. Entonces, cuando tenemos pacientes con los vientres abultados, que tenemos vientres muy abultados en nuestros pacientes, debemos considerar de inicio la radiología. En muchos hospitales se considera de inicio un ultrasonido. Yo no estoy de acuerdo, yo voy como si fuera un escalón. Ustedes no pueden subir la escalera en el escalón número 7 si no han pisado el escalón número 1. Entonces, dentro de los diagnósticos, aparte de la historia clínica, deberá considerarse la palmopercusión, la palpación, los sonidos mates que se encuentran del lado izquierdo sobre esta área, y la palpación de masas muy grandes a nivel del abdomen medio. Ya nos daría como respuesta probable que nosotros pudiéramos sospechar de alguna megalia en el vaso. Esto como sospecha, pero tendríamos que confirmar todo esto, obviamente, ¿con qué? Con una radiografía. Ya si una radiografía nos está mostrando una masa, pues entonces nosotros, como en este caso, una masa muy difusa. Si ustedes ven aquí la radiografía, una masa sumamente difusa, ¿sí?, sobre el abdomen del paciente, que ocupa y desplaza hacia dorsal y caudal toda la masa intestinal, e inclusive desplaza hacia craneal los lóbulos hepáticos. Entonces sospechamos que esto no es una megalia, ¿verdad? Esto definitivamente no es una megalia. Sospechamos de proceso tumoral, de una neoplasia, de un hemangioma o un hemangiosarcoma, cuyo caso, bueno, pues hay que quitarlo. Ya si quieren ustedes ver las características, si hubiera zonas cavitadas en el vaso, pues tendríamos que hacer un ultrasonido, porque el ultrasonido ya nos mostraría la calidad del parénquima del vaso, pero además si existen quistes o zonas cavitadas, que son zonas con acúmulos de sangre. Entonces, el ultrasonido vendría siendo un complemento del paso inicial, que es una radiografía, como examen de gabinete. Entonces, si nosotros tenemos la sospecha de un tumor de vaso,
una vez que hemos tenido la historia clínica, una vez que hemos hecho la revisión clínica del paciente y hemos hecho la palpación y la palmopercusión del área de abdomen medio y sospechamos que existe una masa. El paso número 2 es la radiografía. El paso número 3 es el ultrasonido. Y si ya todo queda confirmado, bueno, entonces se le dice al dueño que hay que hacerle una bioquímica completa, porque estos tumores no son de cachorros, son tumores de perros mayores de los 5 años, 6, 7, 8 años. Es normalmente lo que nosotros vamos a tener. Si se fijan aquí, tenemos un perro con una edad de 8 y medio años, bueno, 8 años, 5 meses. Esto fue en 2005, ¿no? Cuando hicimos este estudio de los muchos que se hacen, ¿no? Entonces, ya con esto, con el ultrasonido, ya justificamos y entonces mandamos a hacer, como son pacientes gerontes o son pacientes adultos mayores, hacemos una bioquímica completa, un hemograma y un ureanálisis. Entonces, ya con esto, pues determinamos si el paciente no es insuficiente renal o hepático, vemos que no esté anémico, que tenga un buen hematócrito, hacemos un conteo plaquetario para ver que esté bien, sus plaquetas y va a haber una buena coagulación primaria, o hemostasis primaria. Y aparte de eso, vemos cómo están las proteínas plasmáticas, las albúminas y las globulinas, sobre todo las albúminas, para saber si todos los tejidos con suficiente cantidad de proteínas va a producirse esta cicatrización de una forma normal o demorada. Todo eso es muy importante. Todo eso es muy importante. Existen también las pruebas de coagulación, los tiempos de trombina y protrombina y tromboplastina, que pueden ser usados también para determinar si es que sospechamos de que la hemostasis primaria por una trombocitopenia pudiera estar comprometida, pues vale la pena que hagan las pruebas de tiempos de coagulación. Si no es así, si tenemos un buen número de plaquetas, generalmente no se realiza. Pero todo esto debe ser puesto en una hoja de intervención quirúrgica. Entonces, de tarea para mañana, para el martes, se les va a quedar hacer en una cuartilla van a hacer una hoja de responsabilidad quirúrgica, una hoja que los va a eximir ustedes de las responsabilidades que pudieran sucederse a lo largo del prequirúrgico, transquirúrgico o postquirúrgico. Acuérdense que estamos trabajando con vida. La medicina no es una ciencia exacta y como tal debemos nosotros tener el resguardo legal y la protección de todo lo que estamos haciendo para que ustedes trabajen con libertad. Nos queda claro que no existe ninguna clínica, hospital, consultorio o médico veterinario que atente contra la vida de su paciente. No existe. Hay personas desequilibradas que a través de la frustración, sí, Diana, ahorita le repito, a través de la frustración los van a insultar, los van a vejar, los van a demandar y pueden inclusive hasta golpear a su personal o causar daños en el inmueble. Hay que tener mucho cuidado porque es gente muy desequilibrada. Y yo puedo entender cuando un paciente pueda fallecer por diferentes causas, pero no somos dioses. O sea, por ahí había un anuncio en una clínica hace muchos años, cuando yo apenas empezaba, que decía, se hacen consultas, no milagros. Se hacen consultas, no milagros. Y uno sonríe ante esto, pero la verdad es esa. Nosotros trabajamos con múltiples factores. Si en medicina humana, aún teniendo exámenes, análisis, haciendo procedimientos que son de última generación, fallecen los pacientes, cuanto más en un ambiente casi no controlado de perros y gatos, donde no sabemos en la catapnesis, o sea, no tenemos referencia de la familia de este animal, porque son animales o recogidos, o son animales regalados, o son animales comprados en algún sitio y ya ni siquiera saben dónde se compró, etcétera, y tenemos que trabajar con todo esto bien. La tarea va a ser hacer una hoja que los exima a ustedes de la responsabilidad cuando hacen una cirugía. Sí, que puede empezar yo, fulanito o fulanita de tal, en pleno uso de mis facultades mentales, autorizo él o los procedimientos quirúrgicos para mi paciente, estoy consciente de los riesgos que dichos procedimientos implique y no presentaré reclamación alguna presente o futura por los hechos que se originan a través del tratamiento de mi perro. Así a grosso modo le estoy dando la idea, usted la puede detallar más o menos y la tienen que entregar por escrito, manuscrito, a Paquito o a Jennifer para que se las califiquen. Eso es para el martes. Entonces,
Es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento y que lo apliquemos, porque de otra manera vamos a trabajar con muchos problemas. Y si trabajamos con muchos problemas, va a llegar un momento que digan, no, pues ya no quiero dedicarme a esto, se apaniquen y digan, no, pues a otra cosa mariposa, no. Si ya tomaron la determinación de ser médicos, por eso el título dice médico, médico, pues tenemos que entrarle al toro, no hay de otra, no hay de otra, tenemos que entrarle, pero con preparación y con experiencia. La experiencia la da la vida, yo entiendo que ustedes no tienen experiencia, pero por eso es recomendable que ustedes asistan a consultorios, clínicas, hospitales, para que ahí se foguen, que vean no nada más el conocimiento, porque es bueno saber el conocimiento en el diagnóstico, en los procedimientos propedéuticos para llegar a un diagnóstico, en los exámenes de laboratorio o exámenes de gabinete que se hacen durante el diagnóstico, pero también incluido a eso lleva el manejo del cliente. El manejo del cliente no se enseña en la escuela, no se enseña en la escuela. Y generalmente el hospital de la escuela entra un animal y le hacen todo porque es un hospital de enseñanza, que no necesariamente son hospitales privados externos, donde sí realmente ustedes tienen que tratar con el cliente en forma directa, personalizada. Y tienen que asegurarse que no haya demandas o que no haya problemas que los pongan en riesgo, no nada más a ustedes, a su personal y su integridad física, porque hay gente muy loca. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, por eso su tarea va a consistir en eso. Muy bien, vamos a continuar. Los tumores de vaso pueden ser pequeños, pueden ser medianos, pueden ser grandes y se pueden presentar en cualquier raza y a cualquier edad, en cualquier raza y a cualquier edad, por la simple estimulación antigénica. Los tumores de vaso son más frecuentes desde hace 30 años que anteriormente. Los tumores de vaso sí ciertamente se presentaban, pero no con la frecuencia que se presenta en la actualidad. Esto aunado a un estilo de vida que llevan nuestras mascotas, donde consumen alimentos sintéticos. Entonces, esto viene a producir una estimulación antigénica constante y permanente, porque el perro come las mismas croquetas, la misma formulación durante toda su vida, 1, 2 o 3 veces al día, no hay variación. Cuando yo tomé las clases de nutrición animal, que me dieron la gran oportunidad, el doctor Carlos Gutiérrez me dio la gran oportunidad de tomar sus clases, y a lo cual estoy sumamente agradecido. Por allá le hice una pregunta a la doctora, una de las doctoras que da la clase, y le digo, oiga doctora, ¿por qué en la naturaleza no se presentan los procesos de insuficiencia renal como aquí en nuestros gatos domésticos, que el 80% o más de los gatos gerontes son insuficientes renales? Entonces se quedó pensando un rato y después de algún tiempo me dice, es que en la naturaleza hay variabilidad en cuanto a los ingredientes, y la verdad tenía 100% de razón, 100% de razón. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, con una sola presa que case un animal, vamos a imaginarnos una presa pequeña, vamos a imaginarnos un gato salvaje que coma un conejo. Con un conejo va a tener pelo, piel, subdérmico, subcutáneo, fascias, músculos, vísceras. Y las vísceras van a tener una cantidad de hormonas, órganos huecos, órganos parenquimatosis, y más aún, todos los órganos, en este caso huecos, llevan una gran cantidad de fibra. Fibra que ha sido procesada, por así decirlo, que al momento de ser consumida por los animales, en este caso los animales carnívoros, que son los predadores de estos otros animales, pues lleva todos los ingredientes variados, desde el pelo hasta el contenido intestinal, y que va a tener dentro de esa variabilidad el que el animal con una sola presa obtenga todos los beneficios y todos los ingredientes que requiere para su subsistencia. Y ustedes van a ver que en la naturaleza no existen farmacias veterinarias, no existen fábricas de alimentos, no hay tienditas que te vendan ahí el alimento Hills o el Eucanuba o cualquiera de estos alimentos. No existe, no existe. Y los animales viven y mueren. Entonces, debemos considerar con todo esto la madre naturaleza, cómo está hecha, y debemos aprender de ella y debemos regresar a nuestras raíces, porque es la única forma de mantener la salud. Por eso yo soy partidario de las dietas naturales. Entonces, si está recibiendo un paciente que come durante años lo mismo, es exactamente igual de la película Super Engórdame. ¿Sí les enseñé la carátula de la película o no? La carátula de la funda de Super Engórdame. No, doctor, dijo que lo iba a hacer, pero ya no lo hizo. Ah, bueno. Entonces,
ahorita en lo que le estoy explicando, voy aquí a la biblioteca, pero sigo hablando. Entonces, nosotros vamos a tener una variabilidad en cuanto a los alimentos naturales, porque podemos nosotros elegir una gran cantidad de alimentos naturales con los cuales podemos estar jugando, podemos estar actuando, y no vamos a tener nosotros la producción de antígenos continuos que se están dando en los alimentos. Por eso es muy importante que ustedes sepan que en cuanto a alimentos naturales, además de que no son harinas, no son alimentos hechos con harinas, no son alimentos hechos con un gran calentamiento que se les da a estos alimentos, que se calienta para obtener las harinas, pues tenemos sencillamente que vamos a tener con esto, cada vez que se le dé a un animal, vamos a tener la posibilidad de estar produciendo una respuesta antigénica continua. Y si consideramos que más del 70% de la inmunidad en el organismo se hace a través del epitelio intestinal, el epitelio intestinal fabrica una gran cantidad de anticuerpos, inmunoglobulinas, y también ahí se desarrolla una gran cantidad de inmunidad celular. Entonces, ¿qué es lo que afecta primero al organismo de un recién nacido y durante toda su vida? El alimento. Y sabiamente hay una máxima en los médicos que se dice que somos lo que comemos. Entonces, si queremos organismos sanos de por vida, pues debemos que tener alimentos sanos, ¿sí? Alimentos que no sean transgénicos, alimentos que nosotros podamos comprar, oler, ver, tener todos nuestros sentidos, toda la organoleptia de los tejidos, tenerla siempre presente, porque la única forma de demostrar que lo que compramos está fresco, es de buena calidad, y al cocinarlo va a dar el beneficio de los nutrientes frescos que podamos tener ahí, que no vamos a tener en los alimentos procesados, porque los alimentos procesados son harinas y no sabemos la calidad de las harinas que estén puestas ahí. Inclusive, como las harinas no llegan a digerirse en buena cantidad, se hidrolizan, y esto rompe los enlaces y facilita la digestión. Pero aún así, aunque ha avanzado la producción de los alimentos y cada vez son menos peores, no deja de ser preocupante que los alimentos, en sus fracciones químicas, todas las fracciones químicas que evitan que el alimento se eche a perder, todos los conservadores, todos los químicos colorantes que se utilizan, todos aditivos que se usan para evitar que se enrancie la grasa, todo esto que se utiliza forma parte de una gran molécula antigénica que va a sensibilizar la parte más importante del organismo, que son los intestinos, que son los que producen más del 70% de la inmunidad. Si tenemos en cuenta esto, aunque un animal comiera natural, siempre el medio ambiente va a hacer que los antígenos inhalados o comidos, porque el perro anda recogiendo todo del piso, oliendo y lamiendo, pues va a haber una respuesta antigénica, pero si la sumamos al alimento, la respuesta es mayor. Entonces, si ya de por sí en forma normal o natural estos animales van a tener megalias, pues las estamos rematando con los alimentos. Entonces, zonas cavitadas que pueda tener, zonas cavitadas que ya con el ultrasonido se ven de vasos gigantes, vasos muy grandes, que llegan a desplazar a una parte normal y otra parte en aumento de los vasos, el vaso del lado izquierdo aumentado, pues ya podemos tener con la radiografía una idea que vamos a reforzar con el ultrasonido para ver la calidad del parénquima. Entonces podemos ver el vaso con zona cavitada, es una zona cavitada que aloja una gran cantidad de sangre, la podemos ver como una gran vejiga cuando quitamos el vaso, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, la mayor parte de nuestros pacientes son perritos gerontes, son perros gerontes que tienen un gran aumento en el abdomen, un gran aumento de volumen, y como les mencioné, aparte de la historia clínica, la palpación y la permopercusión, aunado con la radiografía y el ultrasonido, ya justifican que se pueda hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces, siempre no subestimen el poder de la radiografía. El poder de la radiografía los va a catapultar a un diagnóstico más seguro. Entonces, el ultrasonido es cierto, es bueno, es una gran herramienta, porque eso, a diferencia de la radiografía no les va a marcar el tipo de parénquima ni zonas cavitadas.
salvo como la que vimos anteriormente. Pero la radiografía ya les indica que hay un proceso morboso gravísimo. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de las asas intestinales que deben estar en su lugar están desplazadas hacia craneal y el hígado está desplazado con el diafragma hacia craneal también, hacia dorsal, las asas intestinales, y tenemos un gran aumento de volumen a nivel del abdomen medio. Entonces deberán considerarse todas estas cosas. Vean el tamaño de la sombra, radiopaca, que se produce con la radiografía. Y bueno, hay algunos otros detalles. Un perro geronte, aquí tenemos espondiloartritis osificante con la reducción del tamaño de los espacios. Ya vemos que es un perro geronte. Y aparte de eso vemos una gifosis por dolor y estímulo reflejo de los órganos de la cavidad abdominal. Hay un arco reflejo y por eso esos animales tienden a caminar encorvados con gifosis. Si hacemos nosotros tomamos muestras del contenido peritoneal, podemos ver una gran cantidad de procesos ya inflamatorios. Estos son neutrófilos. Podemos ver neutrófilos si hacemos una tinción rápida y ya podemos hablar de procesos inflamatorios graves. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este fue en el 2003. Entonces, contenido de líquido peritoneal, centrifugado, y luego hacemos un corrido, hacemos un extendido en el portaobjetos, teñimos. Hay dos tipos de tinciones. La mejor tinción es la Wright, 8 minutos con Wright, 6 minutos con el buffer. Lo secan, lo ven y tienen una vista primorosa de lo que van a ver. Hay otra tinción que tiene menos calidad, pero es muy rápida, se llama Diff Quick, que es sumergir las muestras en un líquido primero de color, primero en alcohol isopropílico para fijar las estructuras, luego en un líquido color rojo y luego en un líquido color azul, 5 veces, pero no vamos a tener la calidad que podemos tener aquí. Estas fotos son tomadas pues, cuando yo empecé a hacer mis estudios, pues ponía la cámara y la tomaba así. Ahora ya el microscopio que tenemos tiene cámara y bueno, nos evitamos esto, ¿no? Por eso están borrosas. Los vasos pueden ser de diferentes formas. Si ustedes se fijan, es una forma ovoide. Es un huevo muy grande, muy grande, ¿sí? Podríamos sospechar una megalia así. ¿Cómo hacemos el diferencial? Pues hacemos un ultrasonido para ver si hay aumentos. No es un parénquima liso, si no hay aumentos. Aún así, este vaso ya está produciendo por su propio tamaño ese desplazamiento hacia dorsal de las asas intestinales y otras estructuras dentro de la cavidad abdominal. Entonces hay que considerar, inclusive, aunque el parénquima nos estaba revelando que fuera normal su parénquima, hay que considerar la esplenectomía total, ¿no? Entonces, todo esto es para que ustedes vean. Es una radiografía ventrodorsal, donde vemos que ya está desplazado hacia el lado derecho el vaso, y puede ser un problema muy grave. Los vasos pueden ser enormes, gigantes. Les dije, yo he quitado vasos hasta de 4 o 5 kilos en perros grandes y pueden tener una parte aumentada y otra normal. Pero la cirugía es muy bonita porque ustedes tendrán que enfrentar esto y deben de tener en mente una anatomía quirúrgica en cuanto a la irrigación, el drenaje venoso y la nutrición a través de las arterias, ¿no? Deberán determinar dónde están esas arterias para poderlas ligar. Si se fijan, otro detalle, todos los vasos se superdilatan. Aquí estamos viendo la dilatación de los vasos, que no es la arteria principal del vaso. Todas las megalias con el paso del tiempo hacen que los vasos se dilaten enormemente y estos vasos sanguíneos que se dilatan son un problema durante la cirugía, pero que se pueden sortear si ustedes hacen unas buenas ligaduras. Yo normalmente hago una ligadura con qué tipo de material. ¿Quién me dice con qué tipo de material? Que es un material extraordinario para ligaduras. ¿Quién me dice? Vicril, Aranza. Sí es bueno, pero no es mejor que otro. ¿Quién me dice qué material es extraordinario para ligar? Ya Aranza ya dijo. Pueden participar todos y ahí está Paquito, listo con la guadaña vengadora para ver de la lista de alumnos que tenemos de la facultad. A ver, Paola Carrillo. Paola. Otro Paquito, dos más. Acevedo.
Hola, doctor. Hola. No sé si, o sea, si está viendo que voy a contestar, pero no sé si podría ser el nylon. No, no, nylon no, porque nylon es absorbible. Nylon no, y aparte tiene bajo coeficiente de fricción, hace un nudo y se desanuda. Entonces, las características de un material que vamos a utilizar debe ser un material absorbible para empezar. Otro compañero, Paquito. Mónica Aguilar. Mónica, Moni. No, bueno, punto para el doctor Rangel. El mejor material para ligaduras es el catgut. A ver, Jorge. Jorge levantó la mano, Valeria, sí. Ok. A ver, Jorge. Ah, no, pues ya lo dijo, doctor. ¿Iba a decir catgut? Sí. Sí, pero miren, participen. Aquí estamos para aprender. Aquí estamos para aprender. Ahora usted mismo, Jorge. ¿Por qué el catgut? Porque tiene alto coeficiente de fricción. Sí. Y eso permite que tenga que, sobre todo los demás materiales, ¿qué tiene? Tiene memoria. Exacto, ya tiene su puntote. Jorge, lo más importante es que el catgut tiene memoria. Hacen un nudo y no se desanuda jamás. Hacen un nudo y lo aprietan y no se desanuda, cosa que no pasa con ningún otro material, ni con el bicril, ni con el Dexon, ni con el monocril, ni con el prolene, con ninguno. ¿Sí, Catarina? Perdón, otra vez yo. Si quitamos una masa de este tamaño en la cavidad, ¿no corremos el riesgo de que, por ejemplo, haya torsión de estómago y así por el reacomodo de los órganos? Absolutamente no, porque este vaso sirve de péndulo. Con este vaso moviéndose el perro, no puede, es como si fuera un ancla, como si aventara un ancla al río, al mar. Esa ancla se queda ahí abajo. Entonces, no, aún teniendo los movimientos laterales de las asas intestinales y todos los órganos de la cavidad, es un péndulo. No, nunca se va a voltear el estómago, jamás. Ahora, si se complica con qué, ¿cómo se puede dilatar un estómago? La dilatación gástrica aguda es un problema de nuestros días. Ahorita les voy a enseñar un libro. Les voy a enseñar un libro que es la Biblia de la gastroenterología. Ahorita se los enseño. Permítanme. Este libro dice, ok, este libro dice que la dilatación gástrica aguda es un problema de nuestros días. ¿Qué quiere decir? Es un problema de la domesticación. La domesticación conlleva ¿qué? ¿Cuál es el actor principal de una dilatación gástrica aguda? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el principal actor en la dilatación gástrica aguda? El actor número uno. ¿Quién me dice? El que sea. Lo que se les ocurra, digan. Pues el Participen. estómago, ¿no? Sí. ¿Cuál es el actor principal para que el estómago se dilate? ¿Quién produce la dilatación? La dilatación es gas en el estómago. ¿Quién lo produce? El alimento. Claro. Catarina, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Catarina tiene un punto de más. Vamos bueno, ahorita acabamos con el vaso, entonces estos son los vasos, vean el tamaño monstruoso del vaso, es un vaso enorme del vaso, son enormes, y vean los vasos sanguíneos totalmente dilatados. Entonces necesitan un material, aquí puede ser un 2 ceros catgut, van haciendo sus nudos y queda perfectamente bien ligado. Entonces son monstruosos, son masas monstruosas, ¿sí? Otro más, son masas monstruosas, vean nada más, es espantoso lo que tenemos. Otro más, ¿no? Vean nada más, cómo están, algunos están fraccionados. Entonces son cirugías muy bonitas porque salvan la vida de pacientes. Y bueno, vamos a dejar de compartir pantalla para, para platicar un poquito más de esto. Este libro es el Strombeck. Gastroenterología de los pequeños animales. El autor es Strombeck. Lo tengo en inglés y en español, nada más que el de español yo creo que me lo llevé al hospital. Pero este libro menciona que la dilatación gástrica aguda es causada, gastric, HFG,
es causada por gastritis. Ajá. Ok. No encuentro la página, pero si ven dilatación gástrica aguda en esto, menciona así. El autor dice, la dilatación gástrica aguda es un problema de nuestros tiempos, es causada por la domesticación. Eso es lo más maravilloso que trae este libro. ¿Y qué es lo más maravilloso? Que sabemos nosotros, pues que la dilatación gástrica aguda es por motivo de la fermentación de los alimentos en el estómago. Y se empieza a hacer gas, y empieza a acumularse este gas ahí en el estómago. Ahorita vamos a ver, después de ver nuestra cirugía, las indicaciones para estómago que no hemos visto. Ya vimos gastrotomía, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor, ya. Bueno, Doctor, a ver, son las 7:44. Esta es la película. Se llama Super Engórdame. Ahí está. Super Engórdame. Super Size Me. ¿Ah? Esta es la parte posterior. Y este señor, el que está comiendo sus hamburguesotas, fue el que se sometió previo a análisis. Se hizo análisis de todo, absolutamente de todo. ¿Sí? Se hizo sus análisis y con base a sus análisis, este mismo cuate que ven aquí, esta persona, su novia era vegetariana, es vegetariana, es vegana. Entonces, él se hizo análisis de orina, de sangre, de todo, peso, estatura, todo, con especialistas, tres médicos diferentes. Y empieza a hacer su experimento, y antes del mes casi acaba con insuficiencia renal. Aparte, había engordado, aparte se sentía mal, todo le cambió, todo en la vida le cambió. Ahora imagínense tener un perro que todos los días le dan lo mismo, porque este señor, este cuate, comía, desayunaba y cenaba, ¿cómo se llama? En McDonald's, que es donde se hizo el estudio en McDonald's. Desayunaba, comía y cenaba las papitas de McDonald's, la cajita feliz y tanta tarugada que venden ahí, ¿no? Vean, aquí está con su bolsa aquí, con su bolsa de su cajita de ¿cómo se llama? Porque le da su gorrito y toda la cosa, no hizo Coca-Cola, así bien padre y todo esto. Casi ya era prediabético cuando terminó el experimento. Entonces, en los alimentos procesados sintéticos no hay variabilidad, siempre lo mismo. O sea, el mismo tóxico. Obviamente que con el paso de los años vamos a tener muchos problemas, porque no hay variabilidad, no existe variabilidad. Sí, Estefanía, yo ya la vi, ok, está en YouTube, ok, Estefanía, gracias, Estefanía. Ya Estefanía nos pone que está en YouTube, véanla, por favor. Véanla, no es cirugía, pero si hablamos de cirugía en forma purista, pues decimos, hacemos la gastrotomía, hacemos la enterotomía, hacemos la enterectomía, pero no hablamos nada relacionado con la inmunología y va de la mano con la inmunología. Entonces debemos tener en cuenta que nuestra medicina debe ser una medicina integral. No podemos remitirnos solamente o quedarnos solamente al filo del conocimiento y ser buenos artesanos, como les dije. Puede haber excelentes cirujanos que hagan cirugías muy rápidas, muy bien hechas y demás, pero no sepan diagnosticar, no sepan medicina, sean unos artesanos muy buenos, sean artesanos porque hacen con las manos cosas, pero el ser artesano no es ser cirujano. Entonces el cirujano en el consultorio diagnostica, justifica una cirugía y practica la cirugía. Y ve el transoperatorio, el posoperatorio, y da todas las guías para mantener la salud del paciente. Entonces es importante que ustedes estén sensibilizados ante esto. Bien, entonces permítanme un segundo, vamos a compartir vamos a ver si se abre esto. Vamos a ver lo de gastrotomía. Permítanme, indicaciones de estómago. Siempre, como tenemos nosotros las cirugías ya de la cavidad abdominal, que prácticamente es gastroenterología, urología,
y los órganos de la reproducción, pues nos quedamos un poquito a hablar más de ellos. Entonces, si bien les parece, vamos a, déjenme ver, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver nuestra siguiente cirugía. Nuestra siguiente cirugía va a ser la cistotomía. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla para ver la técnica que nos corresponde el día de hoy, que se llama cistotomía.